iniciado con una pequeña lectura de su programa, el programa de estudio que se encuentra en la página de la facultad, o si no bien yo también lo voy a colgar en la página, en nuestro Classroom. Qué bueno que hoy sí ya se unieron la mayoría para poder iniciar de manera fluida con el curso. Algo importante es que les quiero presentar a mi auxiliar que me ha estado apoyando ya desde un tiempo para acá, que es el joven Fernando, que por acá va a estar apoyándonos, abriendo la sesión, estando pendiente con la grabación de la clase. Es un joven muy proactivo, es un joven que pone su tiempo ahí para poderme apoyar y apoyarnos a todos en el curso, y les pido la deferencia y el apoyo respectivo hacia él y el respeto correspondiente, tanto de él hacia ustedes como de ustedes hacia él. Básicamente ustedes saben que yo nunca delego el poder dar la clase. Él me apoya básicamente en cuestiones administrativas técnicas. Yo soy el que se encarga netamente de impartir la clase teórica y práctica del curso. Entonces, como siempre, Fernando, bienvenido al curso. Él, aparte de todo, fue mi alumno, y ahí fue donde nos conocimos, y fue mi auxiliar también, y en área específica, y él me ha venido apoyando. Entonces, bienvenido, Fernando, y pues a darle con todo al curso de este semestre. Muchas gracias, estimado licenciado. Mucho gusto, compañeros. Es un gusto saludarles. Pues quiero agradecer la oportunidad en nombre de nuestro señor decano, el maestro Henry Arriaga, por la oportunidad de poder estar con ustedes, ¿verdad? Y al licenciado, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estarlos apoyando. En el chat les voy a dejar mi número personal para que estemos en contacto y seamos un gran equipo, ¿verdad? Véannos como sus amigos y no solamente como su catedrático y auxiliar, ¿verdad? Cualquier cosa, duda, consulta que lleguen a tener, estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo de la clase, tocando algunos temas importantes que debemos de definir y entender antes de iniciar el derecho administrativo y procesal administrativo como tal, que es lo que nos manda nuestro programa de estudio. Vamos a recapitular un poquito en lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que tiene como función darnos las herramientas para entender los procesos y procedimientos dentro de la administración pública. La administración pública es importantísima, puesto que es el brazo que tiene el Estado para poder operativizar sus funciones y los objetivos sobre los cuales reza su función. ¿Y cuál es la función? La de generar bienestar a la población, generar certeza jurídica y generar todo aquello que la población necesita para su desarrollo. Obviamente, sabemos que para que el Estado funcione de una manera correcta, necesita de instituciones sobre las cuales girarán las funciones para poder ejercitar esa función, ese poder coercitivo que el Estado tiene sobre la población. Encontramos diferentes instituciones que podemos mencionar. Todas están rigurosamente sometidas al derecho administrativo como tal. Como punto de partida, debemos de recordar que el Estado está dividido principalmente, o está dividido, mejor no principalmente, sino está dividido básicamente en tres poderes, que ustedes a estas alturas tienen totalmente claro. Solo para estar seguro, les pregunto, ¿cuáles son los tres poderes del Estado, jóvenes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente. Los tres poderes del Estado los encontramos en el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Estos tres poderes tienen procesos y procedimientos administrativos, los cuales delimitan su función y su estructura dentro del quehacer público. ¿Por qué es tan importante el derecho administrativo entonces? Es básicamente importantísimo porque es el que le da los lineamientos
en cuanto a la forma en que se deberá de dirigir el funcionario, el trabajador, hacia la población. Pero también nos dará las herramientas a la población del cómo enfrentar o abordar diferentes situaciones que se pueden dar dentro del derecho administrativo o dentro de esa relación de poder coercitivo del Estado hacia la población. Porque es importante que existan procesos y procedimientos y que garanticen el buen actuar de las instituciones dirigidas por funcionarios. Porque si no, encontraríamos un desequilibrio importante entre las personas que ejercen el poder público y la persona que está sujeta a ese poder público. Entonces el derecho administrativo delimita y pone límites a ese poder que tiene el funcionario o servidor frente a la población. ¿Por qué es importante que el poder esté delimitado? Para que de esta manera no exista un abuso del poder del funcionario hacia la población. Todas las personas o todos los individuos de un Estado, quieran o no, están sujetos al derecho administrativo. Desde el momento de que nosotros pertenecemos a una comunidad, a un municipio, desde el momento que hacemos un trámite frente al Estado, etcétera. Por ello, debemos de iniciar hablando de qué es el derecho procesal administrativo. El derecho procesal administrativo lo podemos enmarcar primero partiendo de la premisa de definir qué es un procedimiento. Y un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que deben realizarse de la misma forma para obtener un resultado. Cada institución del Estado que forma parte del aparato estatal tiene funciones delimitadas, funciones sobre las cuales deberán girar sus acciones hacia la población. Por ejemplo, vámonos al organismo ejecutivo. ¿Qué instituciones del organismo ejecutivo se les vienen a ustedes a la mente, por jóvenes? Licenciado, las diferentes secretarías. Por ejemplo, las secretarías. Entre las secretarías podemos mencionar CESAN, podemos mencionar la Secretaría de la Mujer, podemos mencionar la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, podemos mencionar la Secretaría, una muy importante, que es Segeplan. ¿Qué significa Segeplan, chicos? A ver si alguien se recuerda. Es la Secretaría General de Planificación de la Presidencia. Es la que se encarga de tener de forma programática todos los ejes que una institución ejecutará durante un año calendario, las acciones que tendrán para atender a la población. Pero entonces, regresando para no perdernos, hablamos que cada institución tiene que tener procesos y procedimientos mismos que nos darán con claridad cuáles son las funciones de atención. Pero para que ellos puedan realizar estas acciones frente a la población, hay procesos y procedimientos. Santiago, adelante. Muy buenas noches, licenciado José. Buenas noches, Lico, compañero. Todavía no me quedó claro eso. Mi nombre es Santiago Aguilar. Quería hacerles un par de consultitas. Me está costando un poquito ir al ritmo para tomar nota, que a veces algunos compañeros sí acostumbramos tomar nota. Y quisiera preguntar si hay alguna forma de que nos faciliten material o si nos limitamos a apuntar lo que podamos y que a veces entre poner atención y anotarse nos va un poquito ahí el rollo. Solo quería hacer esa consulta. Con gusto, Santiago, te la resuelvo. Yo comparto todo el material. Hoy desafortunadamente no tengo mi equipo completo para poderla compartir. Yo pongo las diapositivas y cada día viernes, por ejemplo, que termina la semana, que tenemos la última clase, yo les comparto el material de lo que vimos. No solicito libro,
ni otro tipo de situaciones, sino que únicamente todo el examen reza a través del material que voy a compartir o de lo que discutamos en clase, que yo les hago la salvedad de qué tema es importante que lo anoten. Muchas gracias, Lick. Y la segunda cosa, un par de compañeras me escribieron previo a la clase pidiendo apoyo, que están teniendo dificultades con el Internet, pero no es esa la observación. La observación es si hay algún problema con el tema de asistencia o podemos, como regularmente hacemos algunos compañeros, asistirlos dándoles copia o ampliándoles a veces las explicaciones que ustedes dan durante la clase para que los compañeros no se atrasen y se queden con temas en el limbo. Con gusto, Santiago. Si ustedes les pueden poner al día, yo no paso asistencia, solo hago la salvedad que en algunos casos concretos yo decido hacer algunas ejercitaciones o algunas situaciones en muy días concretos que yo no aviso, y si la persona no está presente, pues se queda afuera de esos puntos que yo pueda dar. De lo contrario, yo no tomo asistencia, ¿oíste? Muchas gracias, Lick. Con eso estamos. A la orden. Entonces, continuando con que son preguntas muy válidas y que seguramente son varias que preguntas que más de alguno pudo haber tenido, fue muy importante que el compañero pues cuestionara. Hablemos entonces, continuemos hablando del procedimiento administrativo y ahí vamos a encontrar ciertas acepciones que hacen referencia al mismo. Una de ellas es la siguiente y nos dice, es una demostración material y jurídica de cómo se ejerce la función pública. Una segunda propuesta es la forma de registrar cómo los funcionarios desarrollan sus atribuciones. Y 3, es archivo o memoria técnico, legal y jurídica de las decisiones administrativas de los funcionarios y sus entidades. Otra propuesta que tenemos es medio por el cual la administración pública cumple sus atribuciones. Y ahí esta me gusta porque es simple pero completa, fíjense ustedes, porque releámosla, dice, medio por el cual la administración pública cumple sus atribuciones. Y efectivamente, el derecho procesal administrativo es o el proceso administrativo es el acto mediante el cual el Estado ejerce, a través de sus funcionarios, ejercen la función pública para el cumplimiento de sus atribuciones. Y que por eso tenemos que tener muy bien claro, con mucha claridad, cuando hablamos de las atribuciones que puede llegar a tener un funcionario público. Y por eso es tan importante el derecho procesal administrativo, porque nos ayudará a tener claridad en cuanto a entender cuáles son las funciones de un funcionario, valga la redundancia, dependiendo de la cartera que éste represente o de la institución que éste tenga a su cargo. Porque recordemos que de las funciones administrativas no solo se pueden generar responsabilidad administrativa. De una acción mal ejecutada de un funcionario puede derivar en otras responsabilidades, principalmente una que es la que debemos de evitar, que es la responsabilidad penal. Un funcionario que a través del ejercicio de la función pública comete u omite responsabilidades las cuales estaban atribuidas al cargo, puede incurrir en delitos como por ejemplo el delito de omisión de deberes. O por ejemplo, puede caer en delitos como abuso de autoridad, usurpación de calidades, usurpación de funciones, etcétera. Dentro del derecho procesal administrativo, también llegaremos a entender y debemos de entender, conforme vayamos desarrollando el curso, la importancia de que cada institución se limite exclusivamente a cumplir con las funciones que les son enmendadas. Yo he tenido críticas muy fuertes, fíjense ustedes, en cuanto a que algunas instituciones realizan acciones que no están contempladas dentro del deber ser de su existencia. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, con las municipalidades. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que las municipalidades regularmente se ponen a contratar profesores o maestros para las escuelas. Les pregunto. Sí, Lick. Sí, licenciado. ¿Y a ustedes qué opinión les merece eso?
En ese caso, Lick, yo pienso, ahora que usted lo cuestiona, si en realidad tiene ese también control el Ministerio de Educación. O sea, ¿qué tanto ellos pueden ejercer en estas decisiones municipales, ¿verdad? No sé si va por ahí el cuestionamiento, licenciado. Por ahí va. Le vamos a dar la palabra a Juliana. Yo pienso, licenciado, que eso está fuera de las atribuciones de la municipalidad. Acá donde yo vivo, el alcalde puso a una maestra en la escuela, justo en el grado que estaba mi nene, solo porque era la novia de un primo. Era fatal la maestra, no tenía, bueno, ¿cómo decirle? No tenía paciencia, no tenía carácter quizá para dar las clases. A mí no me gusta. No lo viste correcto, ¿verdad? Mi estimado Ángel. Licenciado, buenas noches. Yo conocí una municipalidad en San Marcos que tenía una escuela de precisamente lo que dijo Juliana, era de primaria, preprimaria y primaria, y ellos hacían las contrataciones de los maestros, pero en el sector público yo creo que sí, ellos no tienen ningún tipo de injerencia en cuanto a la contratación de personal. Podría ser que si fuera una institución municipal, como una escuela de ámbito municipal, pues probablemente sí, pero no sé si estoy equivocado. Muchas gracias. Fíjense ustedes que para que entendamos esa importancia, mi estimado Carlos Aristides, adelante. Fíjate, mi amigo Carlos, que no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan, compañeros, o soy solo yo? No, Lick, no se escucha. No, Lick, no se le escucha. Y me interesa escuchar la opinión de Carlos Aristides. Yo a mi estimado amigo lo he conocido en otros escenarios de la administración pública y yo sé que él tiene algún conocimiento y puede ser que tenga alguna perspectiva interesante de escuchar. Probamos por ahí, Carlos, ahí te aparece bloqueado tu micrófono. Si lo puedes habilitar de nuevo, de repente ahora sí te escuchamos. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Carlos? Adelante. Buenas noches. Perdón, Lick. No, solo le comentar, como comentario, yo tengo conocimiento de que hay un rubro para aportar a la educación. Con las municipalidades pueden hacerlo, pero no son la entidad indicada para hacerlo. En todo caso, sería el Ministerio de Educación los que deberían de cubrir esa necesidad que tienen algunos establecimientos, ¿verdad? Conozco algunos establecimientos que no tienen docentes para ciertas áreas, entonces la municipalidad es la que contribuye con ellos para que puedan cubrir esas áreas, ¿verdad? Como le indicaba. Entonces, pero sí podría hacerlo la municipalidad, aunque no debería de hacerlo, ¿verdad? Porque el quien tendría que cubrir la entidad indicada es el Ministerio de Educación. Excelente, Carlos. Fíjense que como lamentablemente en Guatemala las malas costumbres a veces se hacen ley y que no debiese de ser así, lo que dice Carlos es totalmente verídico. Y lo que han mencionado los demás. Efectivamente, en Guatemala se tiene la costumbre que las municipalidades otorgan contratos de profesores municipales para cederlos al Ministerio de Educación, para que éste pueda cubrir espacios que les son necesarios de docencia en algunos municipios donde obviamente donde el alcalde lo está cediendo para para poder cubrir estos espacios faltantes. Sin embargo, nosotros debemos de tener claridad en que, por ejemplo, es el Ministerio de Educación el ente rector y quien debiese de encargarse de la contratación de maestros. Si nosotros nos vamos, y lo vamos a ver más adelante, esto es solo una breve introducción, tomando en cuenta lo que estamos platicando del derecho administrativo, lo que dice el Código Municipal es que las municipalidades deberán de crear condiciones idóneas o deberán de apoyar en materia de educación.
pero muchas veces la ambigüedad de la norma se tergiversa o se mal utiliza. El ente rector es únicamente el Ministerio de Educación y es el que se debiese de encargar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el alcalde o el consejo municipal entran en ese rol de poder contratar profesores? Si alguien acá ha trabajado en una municipalidad, sabrá que la Contraloría General de Cuentas en varias oportunidades ya ha realizado señalamientos a muchas municipalidades por la contratación de profesores o maestros, porque no es la función principal de la municipalidad. Es como, por ejemplo, que una municipalidad comenzara a contratar personas y las coloque de PNC. Eso no se puede porque la seguridad está meramente restringida a la seguridad civil o de la población a la Policía Nacional Civil. Por eso es que ustedes se acuerdan que en antiguo Guatemala hubo una controversia bien fuerte por una situación de una persona que falleció en un momento determinado por la intervención de una policía municipal o una municipal, yo creo que era municipal la policía, y muchos hacían la crítica de que ellos no tuviesen que haber intervenido de esa manera porque son situaciones que le corresponden y le competen a la Policía Nacional Civil. Por eso es bien importante que los funcionarios y las entidades administrativas públicas se delimiten únicamente a tener un campo de acción donde les corresponde, porque el entrar a otros campos pudiese provocar que entráramos en algunas situaciones legales que pudiesen ser contradictorias para el funcionario. Ese es un pequeño ejemplo que yo les hago les pongo a la palestra para su evaluación, porque son situaciones muy comunes y que son situaciones que si nosotros aplicáramos el derecho administrativo y obviamente el procesal administrativo, fuese mucho más sencillo no caer en este tipo de situaciones. Obviamente, fíjense que cómo es interesante esto. ¿Y por qué se delimita al Ministerio de Educación la contratación de docentes? Por la situación que Juliana pone y nos cuenta y nos comenta, porque los entes rectores son los que saben los perfiles de las personas que se debiesen de contratar para ciertas funciones. Al no ser el Ministerio de Educación el que esté contratando, la municipalidad tendrá la libertad de contratar a quien considere con que tenga algunas situaciones mínimas de educación y formación. Sin embargo, no está garantizado que tenga las aptitudes necesarias para poder ejercer una función como la docencia. Por eso es que es bien importante que nosotros conozcamos las funciones y objetivos sobre los cuales funcionan las diferentes instituciones de un aparato, un aparato público de la administración, como es el caso del Ministerio de Educación o el otro es el Ministerio de Gobernación. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a seguir platicando. Vamos a ver. Ahora vamos a ver otra definición. Dice que el derecho administrativo es bilateral por la vinculación de los interesados y los órganos administrativos. Otra podría ser que nos dice que es una serie sucesiva de actos que finalizan con una resolución administrativa de fondo. Esta ya es un poco más profunda, porque esta ya nos habla de un proceso mediante el cual un individuo se puede oponer a una decisión de carácter administrativa. Esto es muy normal que pueda pasar cuando uno no está de acuerdo con alguna decisión que un ente administrativo pudiese tomar en un caso concreto. Creo que todos en algún caso hemos estado en contra de una decisión de carácter administrativo, ya sea por parte de la universidad, ya sea por parte de la municipalidad del municipio donde vivimos o de nuestro trabajo, etcétera. Entonces, el derecho procesal administrativo es el que nos dará las herramientas para que nosotros nos podamos oponer a una decisión en concreto que se pudiese tomar por un ente administrativo como tal. Y nos vamos a ir a un caso concreto.
lo que hoy está pasando como coyuntura nacional en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que es un caso ahorita trascendental, miren ustedes, y que a mí me llama mucho la atención porque muchas opiniones son evidentes que no son hechas por compañeros juristas. Por eso es que yo a veces tolero algunas opiniones porque sé que los amigos no son abogados y no son doctos en la materia como lo son ustedes, que son todos unos aprendices del derecho, pero ya casi son unos maestros en el mismo. Fíjense ustedes que el derecho administrativo por eso contempla ciertas características para poderse oponer a decisiones de esta índole. Hoy por hoy estamos viviendo un proceso de carácter eleccionario muy controversial. ¿Se recuerdan ustedes que el problema ahorita está en que si deben o no deben de cancelar el partido y que si lo cancelan no porque la Constitución dice que no lo pueden cancelar? Y yo les pregunto a ustedes, ya habiendo llevado 2 cursos de Derecho Administrativo, ¿ustedes creen que el partido lo deben de cancelar, sí o no? No, Lick. ¿Por qué no, mi estimado Ángel? Porque el artículo 92 de la ley ley electoral y de partidos políticos dice que en esta etapa en la que se encuentra las elecciones no es posible que se cancele un partido. Excelente. Ahora les pregunto yo, pues solo se los dejo como una idea, porque obviamente esto tiene que llevar a que nosotros debamos de profundizar muchísimo más. ¿Qué pasa, según la doctrina, con todos aquellos actos jurídicos que cuando nacen a la vida contravienen normativas vigentes? ¿Qué nos dice la doctrina al respecto? Les voy a poner un ejemplo práctico. Digamos que mi estimado Santiago es el ministro de salud. Él es el ministro de salud y vengo yo y hago un medicamento que va a salir al mercado, el mismo que tiene como componente la cocaína. Pero como aquel es mi cuate y está de ministro de salud, llevo los requisitos que me pide derecho administrativo, que eso es derecho administrativo, y se lo presento y él me lo aprueba. Y nace a la vida ese medicamento y lo permite para la venta. Les pregunto, con esa acción que él tomó porque es mi amigo, mi conocido, o simplemente no se dio cuenta y posteriormente alguien se da cuenta, ¿qué pasa? Yo adquirí algún derecho porque en algún momento él sí me lo autorizó, yo tengo derecho a presentar una oposición. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? O según la doctrina, ¿qué pasa con ese acto jurídico? ¿Sería contrario a derecho, Lick? ¿Y cómo es el término? Es un acto inconstitucional. Es nulo ipso iure. Eso. Sí. Ahora les pregunto, y no les estoy diciendo piensen de una forma, les estoy llevando al análisis. Por favor, quiero ser bien claro, no tengo color en ese sentido. Les pregunto, ¿la inscripción administrativa de este partido no es nula ipso iure y el término del contrario a derecho no es de nivel constitucional también? Quiero su opinión sincera, no les estoy convenciendo de nada, eso simplemente es que esto es el derecho, es Sí. reflexionar. Sí. ¿Qué pensás, Martín? No te escuché, perdón. Que considero que sí, poniéndolo en ese plano, sí es inconstitucional. Es nulo ipso iure, ¿verdad? Esa es mi perspectiva, pero no los quiero convencer, digamos que no es así. Dejemos que no, en el escenario de que entramos, porque podríamos entrar en un caso de sí, pero lo tienen que ver antes o después, porque como ya está el proceso electoral caminando,
pues en este momento no se debiese de profundizar en el tema hasta que ya se pase la elección, que podría ser la vertiente que tengan otras personas, otros juristas con los que he platicado y que también hasta cierto punto es válido, porque es la protección que se le da al proceso durante el mismo se está desarrollando, que tendría que ser previo a o posterior a. ¿A qué quiero llegar con esto? Esa es la importancia de conocer el derecho administrativo, porque yo he visto muchos abogados que están cometiendo un error garrafal. Nosotros tenemos que ser hábiles para poder diferenciar el derecho administrativo y el derecho penal. Y este es un ejemplo perfecto. Ustedes han escuchado que muchos señalan al Ministerio Público por las acciones de investigación que se están haciendo, bajo el argumento del artículo que muy bien citó mi estimado amigo Ángel en cuanto a que no se puede cancelar el partido. ¿Han visto que hay críticas en cuanto a este proceso que hace el Ministerio Público? ¿Lo han escuchado? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es el derecho administrativo y es el derecho penal. Los procesos administrativos no tienen absolutamente ninguna injerencia sobre los procesos penales, porque las responsabilidades penales son personalísimas, recaen sobre el individuo que haya incurrido en faltas o delitos. Otra cosa es lo que estamos discutiendo en el ámbito administrativo constitucional, en cuanto a los tiempos para realizar las acciones. Y lo otro es los delitos cometidos durante el proceso que se hizo la conformación de esta agrupación política. Son totalmente ramas distintas. El derecho administrativo y el derecho penal, y tenemos que saber diferenciar la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y las demás que pudiesen salir en el camino de profundizar. Ahora ustedes con esto, ¿por qué les saqué este caso a colación? Porque es un caso de actualidad y es un caso que nos puede llegar a poner, fíjense que para que yo les llegara a la conclusión que les mencioné primero de mi perspectiva, no crean que lo hice de un momento a otro. O sea, sí me llevó un análisis y lo pude discernir gracias a que tengo un poquito de experiencia en el derecho administrativo y comprendí que no tiene nada que ver el derecho penal con el administrativo. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Muchas veces, como nosotros como abogados, nos queremos especializar en un área y está bien, súper. Pero el derecho, para que nosotros seamos verdaderos juristas, debemos de tener la capacidad de generar verdaderas integraciones de la norma. Y la integración de la norma no es aislada, es conjunta. Y en el caso del derecho administrativo, ahora que estamos hablando de procesos y procedimientos, el hecho de que nosotros estemos llevando un proceso administrativo no quiere decir que con esto se queden, por un lado, la responsabilidad penal en que se pudiera estar incurriendo. Vamos a otro ejemplo práctico. Otro ejemplo práctico es el caso, ustedes no sé si vieron circulando una nota de una municipalidad del occidente, de un municipio de Sololá, que hacía un llamado a que los negocios no los abrieran en esa comunidad. Sí, licenciado. Ok, nítido. Allí, a pesar de que como poblador o como negociante del lugar, usted podría colocar un recurso administrativo para anular esa decisión, eso no quiere decir que usted va a actuar solo de manera administrativa, porque ¿en qué estaba incurriendo el alcalde? ¿Ustedes en qué delito creen que estaba incurriendo el alcalde al mandar esa circular o esa nota a los pobladores? ¿Algún abuso de atribuciones, licenciado? Abuso de autoridad. De autoridad, perdón, sí. Porque él no tiene las competencias, ni siquiera era el consejo municipal el que firmaba, era el alcalde.
Y recordemos que la máxima autoridad de un municipio, ¿qué es, chicos? ¿Quién es la máxima autoridad de un municipio? El Consejo Municipal. Ok. En la facultad, ¿quién es la máxima autoridad? El Consejo Universitario Superior. No, es junta directiva en la facultad. Y en la universidad es el Consejo Superior Universitario. Quien lo preside, en el caso de la facultad, es el señor decano, el maestro Henry Arriaga. Y en el caso del Consejo Superior lo preside el señor rector, el maestro Walter Mazariegos. Ellos son las máximas autoridades y quienes presiden los consejos. Pero miren el poder que tiene el desconocimiento. En este caso, el municipio, en este municipio de Sololá, el alcalde saca una circular diciendo que no abran los locales. Primero, administrativamente. Ángel, adelante. Lick, disculpe que le interrumpa. Si quiere, continúa y después me deja que no, dale. No, le iba a comentar que precisamente hace 2 semanas yo estuve en Sololá y estuve escuchando los comentarios de los propietarios de una empresa que existe en Sololá, en el que ellos habían despedido a un trabajador por numerosas faltas al reglamento interno de la empresa. Ellos lo despidieron y como una costumbre que se volvió ya una ley dentro de la empresa, ellos daban el 50% de las prestaciones de indemnización a las cuales él no tenía derecho porque había sido despedido. Es un argumento total laboral, ¿verdad? Pero la persona esta, cuando le dieron su ¿cómo se llama? Su carta de despido, pues él pidió que le dieran, bueno, se despidió por una falta, ¿verdad? Vino la persona y se fue, en vez de ir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social o a la inspección, él se fue a los COCODES. Y los COCODES llegaron a la empresa, casi los sacan pues a la fuerza y los obligaron a que le dieran todas sus prestaciones. No hubo posibilidad de poner algún tipo de demanda o de denuncia, porque los COCODES, me comentaban ellos, que tienen pues es un abuso total de autoridad que ellos ejercen y se toman atribuciones pues que no les corresponden. En este caso, los COCODES, que se toman este tipo de atribuciones, así como desalojar personas de propiedades privadas, porque ellos consideran que no es el propietario el que la está ocupando, etcétera, de una manera arbitraria. Esa denuncia administrativa, ¿delante de qué instituciones es que se pone? Porque o es en el tema penal, o es en lo administrativo, puramente municipal, o ya subiríamos a un órgano superior como los COCODES y las secretarías que se encargan de eso. Miren qué bonito el tema que tocó, gracias. También es un ejemplo buenísimo, Ángel. Ahí tenemos, esa es una habilidad que tenemos que tener los abogados. ¿Y cuál es la habilidad que tenemos que tener? Saber hacia dónde dirigir las diferentes acciones en el ámbito legal. Porque a veces si nosotros no sabemos discernir ante qué autoridad debemos de interponer las diferentes situaciones, muchas veces podemos estar afectando los derechos de nuestro cliente. Por ejemplo, y Ángel, me corregí si me equivoco en algo. El problema acá es que venía la persona y la empresa de buena fe daba el 50% de indemnización. ¿Entendí bien, verdad? Exacto. Entonces vos lo que me preguntás es si la persona quisiera pedir más o si la empresa no quisiera, ¿ante quién se tendría que oponer? Sí, porque el COCODE se organizó y citaron a los propietarios de la empresa y les dijeron que o tenía que darle todas sus prestaciones o ellos tomaban acciones precisamente violentas, ¿verdad? Porque no sé si usted conocerá cómo es el tema de los COCODES por lo menos en el área de Sololá. Entonces estas personas mandaron a una de los empleados que ellos tienen y como él habla el cachiquel, pues fue a negociar con ellos la indemnización. Si hubiera tenido derecho a las prestaciones eran 37,000 quetzales y ellos le iban a dar de buena fe más o menos 30,000 quetzales. Entonces el COCODE obligó a la empresa a que le entregara el total, so pena de ser
dañados en su patrimonio porque ellos toman actitudes totalmente violentas en esos casos y ellos accedieron para no tener problemas con los COCODES, pero ahí no hubo y ni podía haber intervención del Ministerio de Trabajo ni de cualquier otra autoridad porque los COCODES se toman esas atribuciones y ese abuso de autoridad de una manera pues flagrante, ¿verdad? Ok, aquí tendríamos que dilucidar las diferentes responsabilidades de qué órganos se tendrían que ventilar. Primero, habría que determinar si es un COCODE o es alguien que se autodenomina líder comunitario, porque este tipo de poblaciones muchas veces lo que hacen es resguardarse en los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la costumbre, el famoso derecho consuetudinario y el derecho que les asiste. Sin embargo, y el derecho de la costumbre está delimitada a ciertas circunstancias que se limitan al tema del castigo maya, a cómo abordar ciertas situaciones que son meramente ancestrales. Una relación laboral no tiene nada que ver con lo ancestral, porque en el tema ancestral no había empresas, ¿verdad? Uno. Dos, lo que prácticamente hicieron estas personas ante esta empresa fue extorsión. Eso sería una denuncia ante el Ministerio Público. Esto es el ámbito penal. Para no pagar las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones del trabajador, se debe de asistir como primer paso. Primer paso, la empresa, que ahí entra el derecho administrativo, también en lo empresarial, cumplir con los avisos que la ley estipula para una persona que incumple con sus obligaciones. Posterior a ello, dar el aviso al Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo sobre el incumplimiento de la persona. Y esto para poder tener los elementos necesarios si en un momento determinado el trabajador decide demandar de manera judicial. ¿Por qué es importante en el ámbito laboral cumplir con los procesos administrativos y no irse de una vez a lo judicial? Porque muchos jueces sí solicitan que se cumpla el principio de definitividad. ¿En qué radica este principio? En que uno debe de ir agotando cada una de las etapas antes de llegar a un órgano jurisdiccional superior. Por eso, aunque usted tenga la razón muchas veces, primero debe de, por ejemplo, a mí me despiden injustificadamente, lo que yo debo hacer es ir a la inspección de trabajo que pertenece al ministerio para poner mi denuncia y que de esta manera se haga la investigación correspondiente y se trate de llegar a una conciliación. Si esto no fuera posible, ya se me entrega a mí un documento, el cual yo presentaré ante un órgano jurisdiccional correspondiente a través de una demanda, donde yo acreditaré que yo agoté un proceso administrativo para que se cumpla con la obligación que me corresponde, o derecho que me corresponde, perdón, y que la empresa cumpla con esa obligación. En el caso que Ángel nos propone, hay situaciones de carácter penal, hay situaciones de carácter laboral y posiblemente civiles. ¿Por qué civiles? Porque la empresa está teniendo afecciones o daños por tener que desembolsar una cantidad de dinero por medio de una coacción. El delito es la coacción. El dinero que tuvo que entregar es el daño civil. Y lo laboral, la parte donde deberá demostrar que ellos no tuvieron que haber pagado nada porque realmente él fue el que incumplió. No sé, Ángel, y los demás si entendieron un poquito la forma en que les expliqué este tema que Ángel nos ponía en concreto. Adelante, Ángel. Sí, fíjese que como pues uno ya se interesa en el tema y uno ya, por suerte, pues ya podemos ponernos a conversar en este aspecto con el gerente de esta empresa. Yo le comenté y le digo, mira, ¿y seguiste algún procedimiento legal con algún asesor que tengas jurídico para que en el futuro este problema laboral tenga un antecedente y ustedes hayan puesto las denuncias respectivas o las demandas, los avisos, etcétera, en el juzgado de trabajo? Y me dijeron, sí, me dijo, exactamente, nosotros lo pusimos todo. Al final, pues nosotros tuvimos que llegar a este tipo de conciliación, pero resulta que el ministerio le notificó al empleado, ¿verdad? Por la demanda que había.
y el empleado volvió a acudir a los COCODES y el COCODE acudió directamente a la municipalidad indígena que está enfrente de la municipalidad de Ladina, y ahí se volvió un conflicto. Al final, la empresa tuvo que pues, desistir de prácticamente allanarse, ¿verdad? Y aceptar la prestación, etcétera, el pago de la prestación, porque la municipalidad indígena también ejerció una determinada presión sobre la empresa, amenazándoles con prohibirles el parqueo en la zona donde se parquean los camiones, el transitar de manera nocturna en el área, en el barrio de Sololá, donde se encuentra la empresa, unas arbitrariedades totalmente, pues, sin fundamento legal, ¿verdad? Ese fue el resultado final del problema este que le comentaba. Todas las comunidades inminentemente indígenas, que por eso es importante el curso de Derecho de Pueblos Indígenas. Muchas veces desvalorizamos ese curso y es un curso importante porque nos ayuda a entender los contextos de los pueblos indígenas y sobre todo cuando una comunidad se quiere sobrepasar sobre esos derechos que realmente le asisten. Por eso es muy importante ese curso y por eso es que para mí todos los cursos de la carrera son importantes porque nos generan esa integración. Hoy, como les dije, seguimos retroalimentando, entendiendo más o menos por dónde va el derecho administrativo. Ya primero Dios el viernes vamos a empezar de fuerte, pero quisiera por favor que hagamos un ejercicio para el siguiente día viernes. Algunas situaciones que yo necesito que tengamos total claridad para poder entender el curso. Para ello necesito por favor que anoten algunos términos que necesito que ustedes tengan identificados para que estemos hablando el mismo idioma y que si alguien tiene algún término que yo considero importantísimo para el curso y no lo maneja bien, pues será el momento a través de esto que les voy a solicitar que lo puedan retroalimentar. Necesito por favor que para el próximo día viernes ustedes hayan investigado los siguientes términos propios del derecho administrativo. Número 1, necesito que ustedes tengan claridad. El término número 1 es funcionario público. Repito, término número 1, funcionario público. Término número 2, autoridad nominadora. Repito, término 2, autoridad nominadora. Término número 3, autoridad administrativa. Término número 4, recurso de reposición. Siguiente término, recurso de revocatoria. Siguiente, recurso de apelación. Siguiente término, ministro de Estado. Siguiente término, secretario. Cuando me refiero a secretario, no es secretario de asistente, sino secretario de una secretaría, quien preside una secretaría.
Siguiente término, director, obviamente de una institución, ¿verdad? No director de escuela. Director. Necesito también, por favor, que me identifiquen las diferencias entre un ministerio, una secretaría y un consejo. Siguiente, ¿qué es una política pública? Disculpe, ¿podría repetir estas últimas dos? La última fue política pública. Y la anterior fue consejo. Gracias, licenciado. Vamos a ver, la siguiente es, esta va a ser la última. Faltan un montón, pero por lo menos esas son básicas que para mí ustedes la sepan. La última va a ser, necesito que ustedes investiguen y que me consigan, cada uno lo tenga a mano, el organigrama del organismo ejecutivo. No les estoy diciendo que lo copien y lo traen. No. Consíganlo, porque es grande. Perdón, ¿qué dijo ahorita de último? Necesito que tengan, que consigan el organigrama del organismo ejecutivo. Y disculpen, hay una última. Necesito que ubiquen, que lo tengan ahí apuntado en su cuaderno, en una hoja o en Word, como lo quieran tener, que identifiquen cuáles son las instituciones autónomas y semiautónomas. ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Porque esto es el conocimiento mínimo que yo necesito que ustedes tengan, para que cuando yo les diga una política pública sepan de qué estoy hablando. Que estoy hablando que es una revocatoria, que es una reposición, que es una apelación, y ustedes sepan, así es tal cosa. Que no esté hablando yo en chino y ustedes en otro lado. Que cuando hablemos yo les hable de los ministerios, de las secretarías, de los consejos, sepamos, estemos en las mismas sintonías, por lo menos en cuanto al término. Ya es mi función explicarles cómo funciona cada institución, ¿verdad? Pero por lo menos que el punto de partida lo tengamos claro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Como les digo, esto, si quieren lo hacen, o sea, yo no lo voy a pedir de tarea ni nada, pero si el que no lo hace, pues se perjudica a él, porque yo voy a dar por sentado que todo el mundo le queda claro. Yo el viernes voy a empezar la clase preguntándole si alguien tiene una duda respecto a lo que tuvieron que haber averiguado. Si ustedes me dicen, todo claro, Lick, pues entenderé que cuando yo hable de política pública, todo el mundo sabe que es una política pública como mínimo. Entonces, espero que por favor lo puedan leer. ¿Alguna duda o comentario? No, Lick. No, Lick. Claro. Ok, perfecto. Entonces, esto es todo por hoy. Ya el próximo día voy a estar ya conectado con mi cámara abierta y presentando las diapositivas. Importantísimo esos términos. Hoy ya entendimos que es un proceso administrativo a grandes rasgos y ya nos tocará iniciar a profundidad la próxima clase. Por eso necesito que esos términos los tengan frescos en su mente. Es todo por hoy, chicos. Nos vemos primero Dios en la próxima clase. Gracias.
Buenas noches, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Buenas noches, Lick. compañeras.